paciente asintomático, existe una tasa inicial de progresión de 10% por año, que después de los primeros 5 años baja a más o menos a 3% por año durante los siguientes 5 años y luego 1% por año durante el resto del 5%, como pueden ver aquí. Y esta gráfica, de hecho, nos muestra una tasa de transformación en pacientes con gamopatía monoclonal. ¿Cómo definir el mieloma múltiple en el 2019? En vez de los criterios tradicionales que hemos estado utilizando anteriormente, ahora estamos utilizando los criterios SLIM-CRAB, y los 3 eventos definidores de mieloma son al menos 60% de plasmacitosis, incluso en un paciente que antes se le haya categorizado como mieloma múltiple humeante. Si uno encuentra un 60% de células plasmáticas al momento del diagnóstico de ese mieloma múltiple llamado humeante, ahora debe considerarse activo y el tratamiento debe iniciarse en esos pacientes. De manera igual, si las cadenas ligeras son de menos de 100, mayores de 100, debemos considerar iniciar tratamiento, y si la resonancia muestra una o más lesiones focales de 1 milímetro en tamaño, debe ser un evento definidor de mieloma. ¿Por qué debemos considerar estos 3 criterios o por qué se añadieron estos 3 criterios a la definición tradicional de mieloma activo múltiple? El motivo es que estos pacientes, al ser analizados en la etapa humeante, tenían una tasa de transformación de al menos 40% por año, a diferencia de 10% por año que les acabo de mostrar. Entonces, estos pacientes de mieloma múltiple humeante de alto riesgo ahora se consideran ya mieloma múltiple activo. No esperamos que se presente el daño óseo, no esperamos que haya disfunción renal. Pero estos son los únicos 3 criterios. Fuera de esto, si un paciente es asintomático, entonces ese paciente no debe ser tratado fuera de los ensayos clínicos. ¿Por qué nos arriesgamos a estratificar a los pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico? 2 metas importantes. Primero, asesoría, hablar con el paciente sobre el prognosis, y el segundo es elegir la terapia. Mi mentor, el Dr. Phil Wright, de hecho, fue el autor principal del sistema de estadificación internacional diseñado en 2005, que se basaba en 2 parámetros de laboratorio de muy fácil medición, que son albúmina y cero beta 2 microglobulina. Y si se fijan, estos 2 números, si están dentro del rango normal, menos de 3.5 para hacer un beta 2 microglobulina y 3.5 o más para albúmina sérica, entonces la sobrevida media es de 62 meses para esos pacientes. En contraste, los que tienen una beta 2 microglobulina sérica muy alta, de más de 3.5 miligramos por litro, 5.5, tenían una sobrevida mediana de 29 meses únicamente. Otra manera de estratificar el riesgo en pacientes con mieloma múltiple es la citogenética y los datos FISH. Y como pueden ver, más o menos el 15% de los pacientes en este grupo son considerados de alto riesgo en el momento del diagnóstico, de 15 a 25%, e incluye a los pacientes que tienen de lesión de 17P, translocación 414, ganancia 1Q, amplificación translocación 1416 o translocación 1420. Por contraste, por otro lado, los pacientes de riesgo estándar son aproximadamente los que tienen 75%, es el 75% de los pacientes de reciente diagnóstico de mieloma múltiple y tienen trisomias o translocaciones o las dos. Y si están presentes las trisomias, entonces pueden aminorar algunos de los rasgos de alto riesgo de estas translocaciones que les menciono. Y luego está la translocación 1114 y 614, que también se consideran un riesgo estándar en los criterios actuales. Las 2 puntuaciones de estratificación que les mostré, ISS y citogenética, se integraron ya en un ISS revisado. Y como pueden ver aquí, si los pacientes tienen rasgos de alto riesgo en citogenética o alto LDH, más ISS3, que es beta 2 microglobulina de más de 5.5 miligramos por decilitro, se les considera ISS
TS3, y esto se basa en más de 3,000 pacientes que se registraron en ensayos clínicos. Este es el paradigma de tratamiento para mieloma múltiple. Al momento del diagnóstico, uno tiene que ver si los pacientes son elegibles para o no elegibles para trasplante de médula ósea. Y si son elegibles para trasplante de médula ósea, y vimos que nada más 3% reciben trasplantes aquí en México. Aunque este número es más alto en los Estados Unidos, muchos pacientes que son elegibles para trasplante no se trasplantan, y eso es algo que uno tiene que considerar al ver a un paciente con mieloma múltiple de diagnóstico reciente y una referencia temprana, una canalización temprana a una institución de trasplante se recomienda. Aunque uno piense que el paciente no es elegible, el paciente podría ser elegible más adelante después de recibir algunas rondas de quimioterapia. Entonces es mejor mandarlos, canalizarlos a un centro de trasplante, pero asumiendo que el paciente no sea elegible para trasplante, en esos casos, entonces, seguimos inducción, lo que reduce el cuerpo de mieloma significativamente, y eso es seguido por terapia continuada. Y al momento de la recaída, obviamente, cambiamos la terapia. Hay varios factores que podrían afectar la elegibilidad para el trasplante, mientras que la edad pudiera considerarse es más bien la edad fisiológica y no tanto la cronológica. En la Mayo Clinic hemos recibido pacientes de hasta 78 años para trasplantarles siempre y cuando tengan la condición física necesaria para pasar por ese abordaje. Puede haber pacientes que son mucho menores de 70 años que son inelegibles por algún otro motivo, y las comorbilidades tienen un rol importante en su proceso de selección. También los pacientes de mayor edad son más sensibles a la toxicidad y tienen menos reserva funcional debido a un pobre funcionamiento de sus órganos, y también el estatus de desempeño tiene su rol en la selección. Ahora, en el grupo se vio a pacientes de más de 80 años al momento del diagnóstico, y encontraron que ellos tenían impedimento renal más moderado a severo, tenían un peor estatus de desempeño, estaban en un estadio ISS3, y generalmente la citogenética era diferente, y de hecho tenían menos frecuentemente de lesión de 17P y translocación 414. Sin embargo, lo que es importante mencionar aquí, fíjense en la mortandad inicial o prematura a los 2 meses. Aunque era de 3% en los pacientes de menos de 65 años al momento del diagnóstico, llegó a ser hasta 14%, y pueden ver aquí una diferencia tremenda en la sobrevida, con una mediana de 1 año y medio desde el momento del diagnóstico para pacientes mayores a 80 años al momento del diagnóstico. Aquí tenemos un caso de una señora de 70 años que me la canalizaron para un trasplante más o menos 1 año después de diagnóstico de mieloma múltiple de cadena liviana capa. El primer error, no hay que esperarse 1 año. La presentación era dolor severo en la espalda y en la ingle izquierda. La resonancia había mostrado compresión de L3, lesión focal en L5, se hizo una biopsia de lesión L5 y se vieron células plasmáticas restringidas por capa. Vimos una fractura en el ramo púbico superior izquierdo y su hemoglobina en 12 gramos. No se hizo una biopsia de médula ósea inicialmente porque los hallazgos eran muy compatibles con mieloma múltiple. Ese fue otro error, porque hay que estratificar correctamente al paciente, estratificar su riesgo correctamente, y los estudios FISH iniciales no los tuvimos disponibles para estratificar al paciente. El estatus de desempeño ECOG en el momento del diagnóstico muy bajo, pero con el tiempo mejoró con la terapia, y la terapia que se le dio fue radioterapia primero, y eso llevó a una demora en la quimioterapia sistémica, pero finalmente recibió un CIBOR de ciclofosfamida, dexametasona y bortezomib, lo cual llevó a lenalidomida y dexametasona,
y esto fue debido a que tenía bajos niveles de leucocitos. Esto fue debido a la inmunosupresión por la radioterapia en su pelvis. Tenía un historial de cardiomapatía dilatada idiopática y eliminamos la opción de amiloidosis. La fractura LVF era únicamente 30% y tenía un implante de ICD de cámara dual. Entonces, su estatus de desempeño mejoró con la inducción, pero no era elegible para el trasplante porque su función cardíaca no había cambiado. Por eso se le recomendó que siguiera con su terapia que estaba tomando nada más, lenalidomida. Luego, 2 años después, en abril de 2015, empezó BRD después de 2 años. Empezó con dexametasona después de 2 años de un régimen de BRD que había iniciado después de haber progresado a terapia de mantenimiento con lenalidomida. Eventualmente, por una recaída, se le cambió a ixazomib, polomidomida y dexametasona para llegar al control de la enfermedad. No todos los pacientes son elegibles para trasplante al momento del diagnóstico, y la edad media de diagnóstico es de 69 años de mieloma múltiple. Un tercio de los pacientes son mayores de 70 años al momento del diagnóstico. Una cosa que se tiene que considerar al momento del diagnóstico es qué condición física tiene el paciente, y en ese sentido hay una calificación de fragilidad que ha sido propuesto por un grupo de trabajo de mieloma múltiple que se basa en comorbilidades, condiciones cognitivas y físicas, y hay un calculador de riesgo que se consigue en Internet y se puede usar para predecir no nada más la mortalidad, sino también el riesgo de toxicidad a la terapia. Y la segunda pregunta que se debe considerar es si se debe tratar con un régimen de 3 fármacos o 2 fármacos, y cuál debe ser la duración de la terapia. Este es el resultado de pacientes basándose en su calificación de fragilidad, y como pueden ver ustedes aquí, la sobrevida general de pacientes en buena condición es de 84% a los 3 años en comparación con 57%